Los cultivos de uso ilícito en norte de Santander suponen uno de los principales problemas de esta región. Para la solución de ese problema tan grave, ya existe una hoja de ruta y un camino señalado que es el cuarto punto del acuerdo de paz. Ese cuarto punto del acuerdo de paz se ha incumplido flagrantemente por parte del gobierno nacional. Vamos a examinar paso a paso esto que estamos diciendo, que el incumplimiento del acuerdo de paz es quizá el principal causante del principal problema que tenemos, que es la coca. Para eso vamos a invitar a Juan Carlos Quintero, director general de ASCAMCAT, la Asociación de Campesinos del Catatumbo, una de las personas quizá más informadas sobre el problema en este departamento. En Contexto Humano, en donde vamos a estar revisando el abanico de problemas regionales y planteando soluciones a cada uno de esos problemas, tendremos a los actores clave de la solución. En este caso, la Asociación de Campesinos del Catatumbo, a quien exhortamos al gobierno que oiga, porque si algo puede conducir a la solución de los problemas es oír a los propios afectados, plantear los problemas y plantear las soluciones que ellos están esperando. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Tierra de guerreros que labraron su camino, con cultivos de coca aseguraron su destino. Abandono de un estado que no sirve, le servimos. Libre economía, perdición para el campesino. La coca es mi derecho, no mi perdición. Me permite alimentar mi familia, es mi bendición. Sea políticas de cambio y con determinación, siempre al glifosfato le diremos no. Tierra de guerreros que labraron sus caminos, con cultivos de coca aseguraron su destino. Abandono de un estado que no sirve, le servimos. Libre economía, perdición para el campesino. La coca es mi derecho, no mi perdición. Me permite alimentar mi familia, es mi bendición. Sea políticas de cambio y con determinación, siempre al glifosfato le diremos no. En Contexto Humano vamos a repasar los problemas esenciales del norte de Santander y de Colombia. Hoy vamos a discutir uno que es quizá de los más importantes, y es el dilema de norte de Santander y del país entre sustituir voluntariamente la hoja de coca o erradicarla forzosamente, como se quiere hacer, recurriendo incluso a la aspersión aérea de glifosato. Ese es un tema que vamos a revisar porque nos involucra más a los norte santandereanos que a ningún otro departamento de Colombia. En norte de Santander tenemos 46.000 aproximadamente, 46.000 hectáreas de hoja de coca sembradas, y eso significa miles y miles de familias campesinas del Catatumbo sobre todo, que viven de ese cultivo y a quienes se les prometió la sustitución voluntaria y apoyos para poder hacerlo. Estamos con Juan Carlos Quintero, él es el coordinador general de la Asociación de Campesinos del Catatumbo, ASCAMCAT, que es quizá entre las muchas organizaciones sociales del Catatumbo la que tiene pues una visibilidad mayor y un diálogo permanente con las instituciones y las organizaciones sociales del país entero, en procura de dar a conocer la posición, el punto de vista de los campesinos del Catatumbo sobre ese problema. Juan Carlos, mil gracias por estar en Contexto Humano. Muchas gracias, Pedro, y a toda la audiencia de Contexto Humano por la invitación. La primera pregunta, Juan Carlos, es ¿por qué tenemos tanta coca sembrada en el Catatumbo? ¿Por qué hay 45.000, 46.000 hectáreas de coca en este momento, lo que nos convierte en la zona de mayor producción mundial de esa planta? Bueno, para nosotros la coca es un fenómeno, es una arista del conflicto armado, no es la causa estructural del conflicto armado que también se registra hace unos 40 años en la zona del Catatumbo. Desde nuestro punto de vista, nosotros creemos que hay dos factores estructurales y fundamentales para entender del porqué de la presencia también ya hace 4 décadas de los cultivos de coca en nuestra región. Una tiene que ver en que primero nosotros somos una región de colonización campesina, esa colonización campesina obviamente acompañada con economía campesina, pero muy marcada por la violencia y el abandono histórico del Estado. Ese abandono pues traducido a que el 75% de las necesidades insatisfechas no estén resueltas, de que solamente el 1% de nosotros logre llegar a estudios
superiores, de que exista un médico por cada 1000 habitantes, pues son muestras del abandono histórico que hemos tenido. Pero a eso se le suma que sobre todo empieza a haber un comportamiento entre la llegada de los primeros cultivos de coca por allá a mediados de los 80, en lo que nosotros denominamos la zona baja del Catatumbo, específicamente en el corregimiento de la Gabarra, con lo que se conoció en el país como la apertura neoliberal. Nosotros siempre hemos planteado que la apertura neoliberal fue el tiro de gracia a la economía campesina en Colombia. El campesino catatumbero no fue la excepción para la profundización de esa crisis. Recordemos que nosotros surtíamos con economía campesina ciudades como Caña, como Cúcuta, como Bucaramanga, como el sur del Cesar, y que la entrada en vigencia de esa apertura neoliberal, que es a mayor mercado de importación de alimentos, menos apoyo e incentivos para el campesinado colombiano, pues prácticamente generó una crisis que generó un caldo de cultivo para que los cultivos de coca se convirtieran en la solución. Y eso fue entonces lo que generó, ya en los años siguientes, más o menos hasta el 96, de que los cultivos de coca fueran una economía como cualquier otra, sobre todo en el municipio de Tibú, en el que venían los campesinos de la provincia de Ocaña a trabajar en la Gabarra, en el municipio de Tibú, e incluso personas de ciudades grandes como Cúcuta y Bucaramanga, ubicadas en el nororiente colombiano, que se sustentaban de todo el tema de la economía cocalera en ese sentido. Esa es una realidad que hoy tenemos 30 años después y que lamentablemente sigue existiendo porque esos factores estructurales siguen vigentes. Juan Carlos se acaba de referir a un factor que explica de fondo el problema, sino el que mejor lo explica uno de los principales, y es la apertura económica de los años 90. Desde 1990 hasta hoy el país ha entrado en un incesante crecimiento de la liberalización del mercado de productos agropecuarios, que ha permitido sustituir muchísimos productos agropecuarios nacionales que antiguamente eran de producción nacional por otros que se importan, y eso ha afectado a las regiones de Colombia que tienen mayores costos de producción, como el Catatumbo, en donde todo es más difícil de llevar, los insumos, la asistencia técnica, y todo es más difícil de traer una vez se produce. Entonces, cuando uno va a un supermercado, Juan Carlos, se encuentra con que está el frijol importado, están las lentejas traídas del Canadá, está la piña, los productos que eran antiguamente propios de la economía tradicional campesina del Catatumbo, la cebolla, todo viene de fuera. Tenemos el problema de la importación de contrabando a veces, otras veces de manera legal, de la cebolla peruana, que ha quebrado a los campesinos abreguenses, y lo que uno ve es que los campesinos no tienen físicamente posibilidades de competir. ¿Qué papel juega entonces la coca como elemento sustitutivo de la producción agropecuaria del campesinado catatumbero y de otras zonas de colonización del país, que les permite seguir siendo campesinos y no desistir y migrar a las ciudades? Claro, es que aparte de la apertura neoliberal en los últimos años, pues se profundizan también los TLCs con diferentes países, los cuales tienen las mismas características que usted planteaba anteriormente. Pero el tema de la coca no solamente suple el tema de la comercialización de un producto legal, sino que suple el tema de derechos que el Estado colombiano no ha cumplido en los últimos 50 o 60 años. El presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Campo Alegre me decía el sábado, y decía: para nosotros la coca no es cocaína, para nosotros la coca son derechos, y esos derechos son el derecho a la salud, el derecho a la educación, la posibilidad de autogestión comunitaria para mantener las carreteras en condiciones dignas y generar un cierto escenario de poder popular, si se quiere, desde el punto de vista de la autogestión comunitaria de las comunidades. Entonces creo que hay que ver, el tema de la coca no se reduce a si es un cultivo legal y un cultivo ilegal, sino que es un tema que se extiende también a temas de derechos. Entonces la coca se ha convertido en un todo. Ahora el planteamiento es: ¿será posible en el futuro un Catatumbo sin coca? Yo pienso que no. Yo creo que hemos desarrollado una relación especial con el cultivo de la coca, y aquí lo que hay que plantearse es: ¿será posible en el futuro un Catatumbo sin narcotráfico? Porque el tema de la coca, la mata de coca no es ilegal, es una mata como cualquiera, pero la relación que hemos desarrollado con ella
nos debe llevar a un debate profundo si en realidad es un Catatumbo sin coca o un Catatumbo sin narcotráfico, y cuando hablo con un Catatumbo que puede mantener los cultivos de coca, es a ir más allá de una propuesta revolucionaria que permita también revisar cómo mantener la diversificación de la hoja de coca con todas las facultades que tiene esta hoja para producir cultivos legales junto con prácticas de economía campesina. Pero usted lo que propone es entonces esperar un escenario de liberalización o de legalización del comercio y la producción de cocaína e insertar para ese entonces al Catatumbo en esa dinámica. Claro que sí, es que cómo derrotamos nosotros el narcotráfico, es legalizando las drogas, diversificando la mata de la hoja de coca. Nosotros creemos en los planes de sustitución, claro está, están diseñados, creemos que es una política pública importante, pero cuando uno se pone a analizar dónde vive, los años que llevamos con relación con esa mata, la percepción que nosotros tenemos frente al cultivo de la coca, pues es una percepción más allá incluso de lo económico, sino una relación incluso social muy importante que se tiene entre el campesinado y la mata. Y por eso, vuelvo y repito, aquí el debate es un Catatumbo sin coca o un Catatumbo sin narcotráfico. Y el debate es un debate que siempre hemos planteado de que el problema de la droga no es un problema de quienes cultivamos la coca, sino es un problema del mundo entero, porque a la final los 100.000 kilos de coca que salen del Catatumbo al año, según la ONUDC, entonces se la consumen la mayoría en Europa y en los Estados Unidos, y el problema no solamente tiene que ver con quienes la producen, sino con las redes del narcotráfico, el lavado de activos y otros escenarios mucho mayores que se llevan las ganancias en realidad de este negocio. Sí, me permito hacer una interpretación de lo que usted dice y unas observaciones críticas quizá. Después de la apertura, después que se hizo insostenible la vida del campesinado a través de lo que era su producción tradicional de frijol, piña, cebolla, etcétera, el campesinado tuvo que mirar a ver cómo hacía para sobrevivir sembrando la tierra, pudiendo vender cosas que se pagaran a un precio correcto en las plazas de mercado de Cúcuta y de Ocaña. Los productos tradicionales del campesinado catatumbero ya no se podían pagar bien, porque hubo apertura comercial, llegaban productos de la China, de Brasil, de Chile, con costos de producción muy inferiores. Entonces apareció la coca por un lado y por el otro lado apareció la palmicultura. Es decir, tanto la coca como la palma son productos de exportación a gran escala que se comercializan en mercados internacionales. Uno es legal, el otro es ilegal. El ilegal, que es la coca, ha crecido a un punto muy superior a la palma, porque hay, según datos de Fedepalma, 26.000 hectáreas sembradas en palma, y según datos de la ONU, que se proyectan este año, pueden ser cerca de 45.000, un poquito más de hectáreas sembradas con coca. Pero la coca tiene los problemas que todos conocemos, y esperar una legalización del mercado de la coca, que es prohibido en Estados Unidos, en Europa, en Rusia, en China, puede tardar muchos años. En este momento no es mejor apostarle a la sustitución voluntaria como se acordó en La Habana y no se ha cumplido. Claro que sí. Mire, nosotros en 2013, después del paro del Catatumbo que duró 53 días, Santos nos dijo que hiciéramos una propuesta de sustitución. Nosotros le dijimos, esa propuesta la hacemos si ustedes facilitan la generación de una asamblea de cocaleros en el Catatumbo que permita recoger insumos para hacer la propuesta. Esa propuesta, nosotros nos reunimos 6.000 cocaleros en el municipio del Tarra, y ahí salió un documento que es una especie de programa de ASCANCAP, donde nosotros planteamos no la sustitución del cultivo, sino de los ingresos derivados de la hoja de coca, así se llama el documento. Y ahí planteamos la sustitución desde el punto de vista de los ingresos que genera el cultivo de coca, cómo se generan esos mismos ingresos con ingresos legales. Seguro no los va a dar un cultivo, sino desde el punto de vista complementario de la diversificación de la hoja de coca y desde el punto de vista complementario de los derechos que se nos han negado en los últimos 50 años. Cuando abren los diálogos de paz en La Habana, recuerde que hicieron unos foros de participación. En esos foros de participación hubo uno que se llamó Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, y en ese foro nosotros propusimos esa apuesta. Esa apuesta no pasó en La Habana. Las FARC no logró
concretarla, porque el gobierno argumentaba más o menos lo que usted está planteando, es un problema mundial, se puede demorar, necesitamos algo más inmediato, que de un diseño, una política pública de sustitución que nos parece revolucionaria, importante, de avanzada, en la que nosotros creemos que se puede avanzar plenamente desde el punto de vista de quitarle oxígeno al narcotráfico, recuperar la economía campesina y establecer las bases para la paz estable y duradera en regiones como el Catatumbo. En eso creemos. ¿En qué estamos diciendo nosotros? En que hay un propósito para gobiernos futuros. O sea, nosotros tenemos una propuesta para gobiernos futuros que vean la percepción del narcotráfico y los cultivos de coca con una visión mucho más de fondo. Hoy nosotros estamos claros con la vigencia de las leyes internacionales, de las posiciones geopolíticas a nivel del hemisferio en relación al problema de las drogas, que no puede ser posible lo que yo planteé al comienzo. Estoy diciendo que hay una carrera programática en ese sentido y creemos nosotros que hoy la política de sustitución plasmada en el Acuerdo de Paz de La Habana puede llegar a ser una posibilidad muy importante para superar este fenómeno. Sí, lo que se ve ahora recorriendo el Catatumbo es que la mayor parte de las familias campesinas que siembran esas 46.000 hectáreas de coca quieren sustituir, quieren que les cumplan el acuerdo de los apoyos en asistencia técnica y económicos para la sustitución voluntaria, lo que se llama el PENIS, y el gobierno se ha llenado de razones a veces para decir que ha cumplido cuando es incontestablemente cierto que no ha cumplido, o para decir que no hay cómo cumplir porque no hay dinero. Pero lo que sí se ve es una esperanza muy grande del campesinado del Catatumbo en sustituir y sembrar otras cosas. Lo que pasa es que eso no será posible sino hasta tanto esos apoyos en dinero, en especie, en asistencia técnica, pero sobre todo en competitividad, mejoramiento de vida, se hagan realidad, y en eso puede tomarse unos buenos años el PEDETSI, confiando en que se replantee. ¿Podría el gobierno ahorrarse discusiones con la sociedad civil sobre la mejor manera de sustituir voluntariamente la hoja de coca y simplemente cumplir el punto 4 del acuerdo de paz, que sería la posición, o que es mi posición, Juan Carlos? Considero que la hoja de ruta se trazó de una manera correcta, seria, en el punto 4 del acuerdo, y lo que se necesita es un gobierno que cumpla el acuerdo de paz. ¿Usted qué impresión o qué opinión tiene de este planteamiento? Bueno, nosotros creemos que las bases establecidas en esa política pública están en el punto 4 del acuerdo de paz, precisamente en el problema de solución al problema de drogas ilícitas. Y permítame, yo le planteo precisamente algo que también estamos cometiendo errores desde la sociedad civil, y se entiende de muchas maneras de que la responsabilidad directa solamente es de quienes siembran los cultivos de coca, marihuana o amapola en el país. Colombia es un país que tiene 240.000 hectáreas de coca, con presencia en 22 departamentos de los 32 que conforman la geografía nacional. La mayor densidad de esos cultivos está en 104 municipios. De los 10 municipios con más coca en Colombia, 4 están en el norte de Santander, que son Tibú, que es el primer productor, el Tarra, Sardinata y ahora Teorama, que entró en el ranking de los 4 municipios con más coca del país. A eso entonces hubo una expectativa desde el punto de vista de avanzar en esa política de sustitución. 124.000 familias en Colombia suscribieron el acuerdo del PENIS, de las cuales casi 6.000 del departamento norte de Santander se inscribieron. El gobierno nacional actual tuvo una actitud, primero, de decir, con una posición de decir que estaba mal diseñado técnicamente el PENIS y que no había recursos económicos suficientes para echar adelante el programa, pero además cerró la posibilidad de cobertura. En el departamento hoy tenemos presencia de cultivos declarados ilícitos en 13 municipios de los 40 que conforman la geografía del departamento norte de Santander. El gobierno nacional solamente avanzó en 2 municipios, cerró la posibilidad de cobertura para que los demás municipios pudiesen avanzar. Eso hoy prácticamente está moribundo en el gobierno Duque. Personalmente creo que no va a haber ninguna posibilidad para que el programa pueda sobrevivir, y lo que ha hecho el presidente Duque es inventarse eufemismos y programas paralelos que nada van a resolver el problema de los cultivos de coca. Ahora, esa parte que le corresponde a quienes la siembran, que es el PENIS, el Programa Nacional Integral de Sustitución, tiene otra falencia, y es que nunca se articuló con el Fondo de Tierras, con la formalización de la propiedad, con todo lo que está establecido en el punto 1.
Pero además la responsabilidad del tema de las drogas no es una responsabilidad solamente de quienes la siembra. Hay un segundo compromiso de Estado y es generar una política sobre el consumo de las drogas, tratando el acuerdo final de paz de La Habana, determinó también un derrotero en no criminalizar a los que consumen droga, sino generar una política de salud pública que pueda tratarlos como enfermos. Eso tampoco lo ha cumplido el Estado colombiano. Y hay un tercer elemento y una tercera deuda en referencia a ese punto 4 del acuerdo de paz, y es la guerra frontal contra el narcotráfico y el lavado de activos. Entonces, ¿qué ha hecho el Estado? Sigue lo mismo, capturan a los pobres recolectores de hoja, a las pobres cocineras, a los pobres arrieros, y le presentan al país como si esa fuera la gran victoria de la lucha contra el narcotráfico, mientras los traquetos viven en los principales barrios exclusivos de ciudades como Cúcuta, en su área metropolitana, en Bucaramanga, o incluso están haciendo política abierta y plena en todo Colombia. Entonces ahí hay una doble moral en el sentido de que no se cumple con ese derrotero frente a esa tercera arista que se comprometió el Estado colombiano en cambiar. Y hay una cuarta, y es que tenemos una inseguridad jurídica, Pedro. Inseguridad jurídica porque también en el acuerdo está establecido de que el gobierno iba a impulsar un proyecto de ley de tratamiento penal diferencial a los cultivadores de hoja de coca. Hoy existe la ley 30 de estupefaciente, en la que le dan el mismo tratamiento al traqueto que trafica 1000 kilos de cocaína al mes, y al recolector de hoja de coca que cogen por allá en una vereda de La Gabarra, los ponen del mismo rasero. Y el compromiso del Estado fue tramitar esa ley en el Congreso, ley que después de 4 años de firmado el acuerdo de paz no se ha tramitado, y en la que las familias que firmaron el acuerdo de sustitución, 120.000 por todas en el país, pues hoy prácticamente tienen un limbo jurídico, porque aquí lo que ocurrió fue que el gobierno cogió los datos y no sabemos al final si es que van a llenar las cárceles de Colombia con todas estas familias, y ese punto del acuerdo tampoco pues se ha cumplido. Sí, poniendo en contexto lo que dice Juan Carlos, lo que pasó fue que cuando se lanzó el PENIS con la intención de dar cumplimiento al punto 4 del acuerdo de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, se invitó al campesinado productor a que se reportara informando cuántas hectáreas tenía para ser objeto del apoyo en la sustitución voluntaria. Ese apoyo nunca llegó, no obstante el campesinado suscribió el acuerdo y manifestó su voluntad, y por eso se llama sustitución voluntaria, su voluntad de sustituir, porque la gran mayoría del campesinado del Catatumbo y del país quiere dejar de sembrar coca y vivir de sus cultivos tradicionales. Ante ese incumplimiento y el juego de recriminaciones mutuas que va y viene, indicándose de que el incumplimiento está en el campesinado con toda la razón diciendo que el incumplimiento está de parte del Estado, el Estado impone su voluntad y dice no, entonces ahora vamos a fumigar. ¿Qué pasaría en el Catatumbo si se fumiga? Pues va a profundizar la crisis, es más de lo mismo, es decir, el gobierno Duque lo que está haciendo es reencauchar la política de drogas que se lleva aplicando hace 40 años en Colombia. La primera fumigación en Colombia ocurrió hace 40 años en la Sierra Nevada de Santa Marta contra cultivos de marihuana, y eso en el Catatumbo se ha hecho prácticamente 9 veces. La última vez que fumigó recuerdo que fue por allá en el año 2010. Lo que ocurre es que se genera impacto en la salud humana y animal, impacto en el ambiente, el campesino sigue abriendo la frontera agrícola, los cultivos se desplazan y se convierte esto en un tema de arma de guerra. El presidente Duque lo que está intentando es reencauchar esa política. Nosotros hemos reaccionado con movilización y acciones judiciales que por ahora tienen parado el proceso. No es cierto lo que dice el ministro Molano, nuevo ministro de Defensa, y el ministro de Justicia, de que en abril inician las fumigaciones. Hay unos trámites constitucionales que se deben cumplir. La Corte Constitucional ha sido clara en la sentencia 236 de que por lo menos debe cumplir 3 pasos para la reactivación de las fumigaciones. Uno es un estudio técnico en referencia al impacto ambiental, que no lo han hecho ni lo han presentado. Otro estudio técnico de presentación frente a los impactos en la salud, que tampoco nadie lo conoce ni lo han hecho, y ya estamos a mediados del mes de marzo. Y el tercero es que le dice muy claramente al establecimiento, al gobierno colombiano, que antes de fumigar es una medida de fuerza como último recurso, pero lo que tiene que priorizar es lo que está establecido en política pública en el acuerdo de paz. Es decir, hoy municipios como Convención y Teorama se supone no podrían ser fumigados porque allá nunca ha ido el gobierno a decir, mire, lo que se acordó en La Habana fue esta política voluntaria de sustitución, ¿se acogen o no se acogen? Si esos campesinos de Teorama y Convención, como por poner el ejemplo, dicen que no se acogen,
ahí sí viene la erradicación forzada o la fumigación, pero resulta que el gobierno nunca volvió, yo lo expliqué anteriormente, cerró la posibilidad de cobertura y de afiliación a las familias. Y aparte de eso hay unos derechos tutelados que están reclamando comunidades como nosotros. Ascanca es titular de una tutela junto con 90 organizaciones, tutela que fue seleccionada por la Corte Constitucional y está en el estudio, precisamente exigiendo dos derechos, el de la participación debido proceso y un tercer derecho, discúlpeme, que es el derecho a la consulta previa de comunidades campesinas y afrodescendientes. Recuerdo, Juan Carlos, que en los años 2002-2003 hubo un ciclo de fumigaciones intensas en el Catatumbo. De esas fumigaciones quedaron como consecuencia el crecimiento de la expansión de la frontera agrícola, deforestando selva y llevándose los cultivos más a lo profundo del Catatumbo y recuperando después las zonas antiguamente fumigadas. Hubo desplazamientos masivos intensísimos, hay miles de personas que viven en Cúcuta y que viven en Ocaña, pero sobre todo en Cúcuta, que provienen de esa oleada migratoria de desplazados del Catatumbo por la época de las fumigaciones. Parte de la tierra que desocuparon fue ocupada por un cultivo pues muy controversial, que es el de la palma africana, en tierras que hoy son objeto de demandas de restitución. Es decir, hubo una crisis social terrible que causó muchísimo dolor a las familias del Catatumbo y que no resolvió el problema, porque hoy tenemos muchísimas más hectáreas sembradas que nunca antes. A mí me preocupa mucho que este gobierno, que ha mostrado su ineptitud en muchísimos frentes, se embarcara ahora en una nueva ola de fumigación, asperjando glifosato por la selva del Catatumbo, porque eso no nos traería sino problemas. ¿Qué reacción tiene preparadas Camcat en un evento terrible, lamentable para los norte santandereanos como podría llegar a ser ese? Bueno, pues nosotros tenemos dos focos de acción. Uno son seguir insistiendo en las acciones jurídicas que permitan el cumplimiento de derechos tutelados de las comunidades indígenas y campesinas, y el segundo es la movilización, que también es legal en Colombia, y ante una agresión pues los pueblos lo que tienen es todo el derecho en defenderse. Y esa movilización, los paros no se decretan, pero seguramente la fumigación lo que va a generar es una situación de conflicto mucho más profunda de la que tenemos, pues va a generar una manifestación muy poderosa en el departamento. Eso es lo que el presidente Duque no está dimensionando, un departamento en el que están cruzando cientos de migrantes a diarios, que Cúcuta es la capital con más desempleo del país, que tiene la presencia de 9 grupos armados, que tiene una verdadera crisis social. Es decir, el hecho de meter las fumigaciones y las reacciones que pueda haber del campesinado en el marco de la protesta social podría profundizar una verdadera crisis humanitaria en el departamento. Nosotros por eso hemos insistido a las autoridades locales, departamentales, a la sociedad civil en su conjunto de Norte de Santander sobre la idea de generar un gran movimiento en defensa del ambiente, en defensa de la salud humana, en defensa del acuerdo de paz, y esos tres elementos son una actitud de rechazo precisamente a lo que Bogotá está queriendo imponer en el Catatumbo, que es profundizar la crisis. En un departamento como Norte de Santander, asolado por la violencia, en donde hay presencia de muchas organizaciones armadas ilegales, la opinión pública se ha acostumbrado a entender que el fondo de todos los problemas es la coca, y resulta que no. En el fondo de todos los problemas está la incompetencia de un gobierno, y de manera especial que no ha sido capaz de desarrollar una hoja de ruta que se concertó consultando a todos los actores, a todos los expertos que pudieron convocarse en ese momento para establecer la solución del problema, y una vez establecida esa solución, que es el punto cuarto del acuerdo de paz, no ha querido cumplirlo. Los campesinos del Catatumbo siembran coca, porque si no siembran coca, ninguna otra cosa que siembren tiene como venderse a precios competitivos en las plazas de mercado nuestras, porque son incapaces de competir con las grandes cadenas de comercialización nacionales, y en un mercado como el nuestro internacionalizado, competir con China y competir con Brasil y competir con Chile no se le puede pedir a los campesinos del Catatumbo. A los campesinos del Catatumbo hay que cumplirles el acuerdo, hay que cumplirles el PENIS, hay que apoyarlos para que sustituyan voluntariamente y hacerles saber que el Estado colombiano existe, y que el Estado colombiano no es el ejército y la policía, que el Estado colombiano también es el SENA, también son las universidades, y también son
muchísimas instancias estatales que prestan servicio de asistencia social que allá son completamente desconocidas. Cuando eso se logre hacer, el problema de la coca, que no es el fondo del problema, va a encontrar solución. Juan Carlos, mil gracias por acompañarnos en Contexto Humano. Estamos muy contentos de haber podido gozar hoy de la exposición suya sobre un problema que estoy seguro que nadie conoce mejor que personas como Juan Carlos Quintero, que son campesinos del Catatumbo, que se han hecho oír, que han desplegado un esfuerzo de relacionamiento institucional muy poderoso que los ha puesto en contacto con entidades nacionales e internacionales para dar a conocer un problema que es un problema que le causa un dolor infinito a campesinos norte santandereanos, campesinos colombianos que están esperando que el Estado les cumpla. Mil gracias, Juan Carlos, por estar acá. A usted, Pedro, yo creo que se avisoran tiempos futuros. Nosotros tenemos la mirada puesta en el 2022. Creemos que el país debe dar un viraje hacia la construcción de paz, hacia una era nueva de paz. En eso está la apuesta también del Catatumbo. Estamos a la expectativa de la nueva administración de Joe Biden. Precisamente el próximo 7 de abril tenemos una reunión con senadores del Partido Demócrata donde precisamente vamos a plantear las inquietudes y la equivocación que ha tenido Washington en referencia al tema de las drogas y la idea de tratar de incidir en el partido hoy de gobierno en Washington sobre la necesidad de que no se quede en demagogia su postura de apoyar la implementación del acuerdo de paz, sino que esa implementación del acuerdo de paz misma está cruzada frente al tema de la droga. Entonces, Pedro, nosotros creemos que las esperanzas están puestas hacia allá para que pues, el Catatumbo y toda Colombia pueda transitar hacia esos caminos que hemos planteado en este programa Contexto Humano. Tierra de guerreros que labraron su camino, con cultivos de coca aseguraron su destino. Abandono de un estado que no sirve, les servimos. Libre economía, perdición para el campesino. La coca es mi derecho, no mi perdición. Me permite alimentar mi familia, es mi bendición. Sea políticas de cambio y con determinación, siempre al glifosfato le diremos no. Tierra de